Bueno, en este caso vamos a reseñar un texto de Númenis número 2, de de esta edición de la revista. Que yo sepa, hasta ahora no hemos reseñado ningún título, y en este caso nos desplazamos. Como bien sabéis, estoy haciendo una serie de investigaciones y por tanto estamos saltando entre distintos textos de Númenis, lo que en cierto sentido aporta bastante diversidad, y nos vamos al que sería el punto 5, epistemología, filosofía de la ciencia, ontología y metafísica. Y en este caso, como veis aquí, que además así podéis ver las imágenes un poco chulas, esta es una editorial que pesa, así que cuesta que os la enseñe, porque es un libro ya bastante contundente, con un montón de páginas y un montón de textos. Si veis ahí la iconografía, y bueno, el texto se denomina Entre el espejo y el salón, fundacionismo, pragmatismo rortiano y la alternativa perspectivista de Ernst Sosa. Lo manda Pablo Verde Ortega desde la Universidad Complutense de Madrid. Pablo Verde es el subdirector de Númenis y bueno, vamos a empezar a abordar el texto. Voy a leer como siempre algunas citas. En la introducción nos dice Pablo lo siguiente: el fundacionismo en epistemología es la postura que sostiene que el conocimiento está necesitado de fundamentos. Estos son, por definición, creencias no inferidas, llamadas básicas o fundamentales, que sirven de fuente de inferencia y justificación de las demás creencias, denominadas, pues, inferidas o derivadas. Dependiendo del autor, las creencias fundamentales pueden provenir de la intuición racional, la memoria, la experiencia sensible o varias de ellas a la vez. Es interesante que entendamos una cosa en estas cuestiones de epistemología. Habitualmente, incluso se podría decir que no hay otra salida, se han dado tres respuestas a esta cuestión de cómo justificamos una razón. Cuando nosotros justificamos una razón, podemos empezar a pensar que, la manera de justificarla es apoyarla con otra razón que la soporte, ¿no? El problema es que, claro, podríamos plantear de nuevo esta misma pregunta y decir que qué razón justifica la razón que hemos dado para justificar la primera razón que dimos. Si esta situación ocurriese, podríamos plantear que tarde o temprano sucederían una de estas tres cosas. La primera, se recorrería una cadena infinita de razones que se justifican unas a otras. La segunda, tarde o temprano las creencias se repetirían, en círculo, de tal manera que una creencia estaría apoyada por otra creencia que anteriormente fue justificada por una creencia que también justificaba a la otra. Es decir, que habría una especie de circularidad de esta justificación de creencias y razones. Y la última, la alternativa fundacionista, lo que nos dice es que habrá tarde o temprano una creencia elemental que justifique, sin necesidad de que ésta se justifique por otra razón, a las demás creencias que tenemos. ¿Cuáles son entonces estas tres alternativas? Infinitismo, coherentismo y fundacionismo. La alternativa de la que Pablo está hablando ahora, como veis, es el fundacionismo. Bien, entonces, si seguimos avanzando, empezará a hablar de Rorty, Pablo, que, bueno, Rorty es un filósofo muy interesante. Se podría decir que es un filósofo a caballo entre lo analítico y lo continental, y que además en cierto sentido es representante de lo que se considera el posmodernismo, aunque bueno, es cierto que quizás él viene de otra vía, que por cierto está muy relacionada, aunque en realidad aparte del posmodernismo también, con el pragmatismo. Y nos dice Pablo: Rorty lleva a cabo una crítica radical a la epistemología fundacionista, entendida como cimiento firme de los saberes humanos, esto es, como el intento de establecer una objetividad para las reclamaciones de conocimiento de varias disciplinas empíricas. Este modelo de la ya mencionada metáfora del espejo de la naturaleza, según la cual conocer es sinónimo de desarrollar un ensamblado preciso de representaciones del mundo externo, de la naturaleza, de la realidad. En suma, representaciones que quieren ser trascendentes y por ende definitivas, y aspiran a recibir un estatus de aceptación y privilegio. En fin, como ves, pues es una buena manera de describir ciertas aspiraciones fundacionistas, que por supuesto tienen que ver con concepciones objetivas de la verdad, y que, bueno, creen que en algún momento, nuestro conocimiento tendrá tal aproximación a la realidad que, empezará a fijarse y que ya no sufrirá constantes transformaciones, como de hecho sabemos que ha sucedido a lo largo de la historia.
Aquello a lo que deberíamos aspirar como agentes epistémicos, ya cambiando de paradigma, es a mantener la coherencia de nuestro corpus de creencias, entendido holísticamente, a través de la participación en contextos sociales, históricos y lingüísticos. Como veis, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que Rorty está cambiando el paradigma fundacionista por el paradigma coherentista y quiere justificar efectivamente el conocimiento en base a ese holismo, a ese conjunto de creencias que se están justificando y que, bueno, en último término incluso se estarían autojustificando a sí mismas también, ¿no? Porque tarde o temprano ese círculo, digamos, que volvería a llegar a esa creencia. Entonces dice que esto, para Rorty no implica renunciar a la idea de la objetividad, sino que a su juicio es imposible alcanzarla por apelación a unas estructuras ahistóricas e inamovibles, sino que más bien en relación con lo que Michel Bella, se diría, no lo sé, define como una bien equilibrada actitud en la actividad investigadora entre la intensidad de las sensaciones propias y la necesidad de discusión intersubjetiva. ¿Cuál es el problema con el coherentismo? Que el coherentismo parece ser, en muchos casos, una concepción epistemológica que no es capaz de atrapar o indicar o friccionar con la realidad. Si las creencias que uno tiene solo se justifican por el contacto y relación con otras creencias que el individuo tiene, ¿qué es o cuál es el tipo de contacto que tiene esas creencias con la realidad y en qué sentido estas son capaces de justificar las creencias del individuo? Porque si solo tiene que ver con la relación entre creencias y no con el tipo de creencias y cómo éstas conectan con la realidad, parece haber una especie de brecha insalvable entre el conocimiento coherentista y efectivamente aquello que supuestamente conoce, es decir, el mundo. El fundacionismo no tiene este problema porque precisamente señala que las creencias fundamentales tienen algún tipo de conexión especial con la realidad o algún tipo de conexión especial en cómo las conocemos que hacen que tengan un tipo de relación particular con el mundo y que por tanto lo justifiquen en parte a partir de este. Ese es un poco el debate que hay aquí. Eso no significa que el fundacionismo no tenga otra millón de objeciones, como todas las que tienen que ver con que es muy difícil, digamos, establecer, o incluso se podría decir imposible, una especie de base epistemológica basada en certezas. Descartes es obviamente el mayor representante de este paradigma, pero su filosofía en ese sentido no ha sido considerada un éxito, en el sentido de ofrecer las bases sólidas en las que apoyar el resto del conocimiento. Lo mejor que podamos, y cuyo fin es gestionar lo mejor que podamos las dimensiones de información, investigación y argumentación donde quiera, cuando quiera y como quiera que podamos. Es decir, el fin de la epistemología y de, más bien, el conocimiento y cómo funciona a nivel social, nos diría Rorty. Y bueno, pues tenéis que entender que efectivamente esto estaría totalmente tamizado por básicamente las relaciones sociales y que sería en cierto sentido una óptica convencionalista, donde que una oración, que una afirmación, que una creencia está justificada o no, depende efectivamente del contexto social y de, digamos, las peticiones que los distintos individuos o sistemas sociales piden a otro individuo para justificar sus razones, ¿no? Entonces ya pasaría Pablo a explicar la respuesta de Ernst Sosa y bueno, pues básicamente nos cuesta que él apuesta por un fundacionismo heredero del fiabilismo, que es un fundacionalismo muy interesante, un fundacionismo, perdón, porque básicamente lo que busca es, digamos, decir que sí que hay creencias que son fundamentales, pero que no tienen que ser, como decía Descartes, certezas, ¿no? Sino que más bien son procedimientos altamente fiables y que por tanto podemos confiar en ellos para ofrecerlos como bases de del resto de nuestras creencias. Básicamente, esto no lo voy a leer, más bien lo voy a explicar yo. Haría una objeción sosa bastante interesante a Rorty, por la cual digamos que sus peticiones coherentistas en el fondo deberían ser reconocidas también como fundacionistas, puesto que el tipo de interacciones sociales que propone, aunque bien estas sí están tamizadas por el contexto, el presuponer las convenciones sociales como aquello que justifica la epistemología está más allá, si os fijáis, digamos, está en una especie de nivel meta, ¿no? De nivel de orden, de segundo orden, en el que efectivamente el pedir que las interacciones sociales y los convencionalismos sociales justifiquen el conocimiento es de nuevo una petición fundamental de base para la epistemología rortiana y por tanto esta sería tan fundacionista como los fundacionistas a los que criticaba. Por tanto, no podría escapar de las críticas. ¿Y esto por qué? Pues porque evidentemente puede existir una sociedad
y de hecho podríamos decir que muchas sociedades son así, en las que no se considera suficiente una mera convención social para justificar la epistemología de un individuo, sino que más bien, bueno, más bien las creencias de un individuo, perdón, sino que más bien lo que uno tendría que hacer sería mostrar cómo esas creencias, pues, digamos, sirven a determinados procesos cognitivos, etcétera, fiables, por ejemplo, podríamos decir con el caso del fiabilismo, y eso es lo que lo justificaría. Entonces, en esa sociedad también se debe decir que son las convenciones sociales lo que justifican nuestras creencias, cuando la sociedad por convención aplica lo contrario. Bueno, son ejemplos de refutación y que al final lo que nos vienen a decir es que efectivamente es un presupuesto tan fundacionista como el de los fundacionistas y que por tanto no escapa de la crítica. Sin embargo, Sosa también tendría sus problemas, no sé si por aquí ya lo dice, pero bueno, sigo leyendo algunas citas relevantes. Así como una persona puede saber sin saber que sabe, así también puede tener una creencia justificada sin saber que está justificada. Esto básicamente es lo que se conoce como externismo, es decir, la idea de que el conocimiento no tiene por qué, cuando éste se justifica, involucrar la creencia del individuo, perdón, la confianza del individuo en los procesos que lo justifican. No solo no tiene por qué involucrar su confianza, sino que igual ni siquiera conoce que es gracias a ello que se justifican. Es decir, que si por ejemplo las experiencias, la sensación, la experiencia fenoménica del mundo son una buena base de justificación de las creencias del individuo, aunque el individuo no supiese que es esto lo que justifica su conocimiento, desde una postura externalista aún así lo justificaría. Bien. Aquí, bueno, digamos que pasa a discutir otros problemas y dice: la hipotética aparición de mecanismos epistémicos fiables, pero no convencionales, como la clarividencia, que sería un complejo caso de refutación de lo que es el fundacionismo. ¿Por qué? Pues porque si de repente alguien, por algún motivo, por medio de la clarividencia, obtiene una especie de increíble capacidad para determinar algunas verdades sobre cualquier cosa, podéis decir, por ejemplo, sobre si lloverá mañana o no, y alguien, aunque no sabe por qué, ¿no? Una especie de eso, de clarividencia, de sensación mística, de sensación mágica, es perfectamente capaz de decir si mañana lloverá o no, digamos que el fundacionismo fiabilista se ve obligado a decir que eso genera conocimiento, cuando en realidad no lo genera, cuando en realidad parece que no lo genera porque, digamos, hay tal desconexión entre el por qué esta persona está sabiendo si llueve mañana o no, que digamos, falta una especie de proceso subjetivo, participativo del individuo en la forma en la que obtiene digamos, esos conocimientos. Esta, por supuesto, es una respuesta. Otra respuesta es decir que no, y es decir que esta persona clarividente que sabe decirte si mañana llueve o no, a pesar de que no sepa y no tenga ni idea de por qué, desde luego sí que conocería. Pues esa es otra postura. Desde mi punto de vista, yo estoy a favor de la primera. Sosa está de acuerdo en este sentido y bueno, él considera que el fundacionismo puede escapar de esto. Yo creo el fundacionismo externista, que es lo que estamos discutiendo. Yo al final consideraría que más bien que escapar del fundacionismo externista, lo que debe suceder es que el fundacionismo externista, digamos, involucre algo del internismo, aunque parezcan posturas dicotómicas en sus adentros. ¿Por qué? Porque, bueno, no se trata de que el individuo conozca por completo los procesos de los cuales obtiene el conocimiento, pero sí debe ser al menos algo capaz de explicitar algunos de los mecanismos por los cuales ha llegado a tal creencia. De esa manera, digamos, no sería una postura internista, yo creo que sería incluso más externista, pero no se niega que tiene que haber una relación entre la consciencia que tiene el sujeto de cómo conoce la creencia y él efectivamente cómo conoce la creencia. A pesar de que, ya os digo, en ningún momento debería ser un conocimiento claro que por ejemplo, sea capaz de decir su índice de fiabilidad, cosa que sabemos que no es así, ¿no? Porque los individuos no dicen, he obtenido esta creencia por mi experiencia, que tenía un 85% de posibilidades de acertar. Evidentemente, pues esto no lo saben. Entonces, bueno, pasando a otros temas, empieza a comentar aquí Pablo otras cuestiones y dice, bueno, pero este acuerdo tiene lugar porque el perspectivista ha pasado ya al perspectivismo, que efectivamente tiene que ver con la idea de que hay una suma
de perspectivas que me gusta como lo define en este artículo Pablo, la verdad, porque es una definición, digamos, un poco más objetivista, porque dice, claro, es una suma de perspectivas las que nos dan el conocimiento, pero que tienen que, digamos, referir a un espacio objetivo al que esas perspectivas apuntan. Eso es interesante, porque hay perspectivismos subjetivistas o relativistas, pero esta manera de definirlo no es así. Y dice, bueno, que el perspectivismo, lo que tiene que ver con el fundacionismo, básicamente es asignar a la percepción, la memoria, la introspección y la inducción, digamos, estatus similares a el que otorgan, digamos, el fundacionismo como fuentes fundamentales de justificación. Pero bueno, en este caso más bien serían simplemente fuentes fiables. Sin embargo, de nuevo, cumplirían un rol epistémico parecido, ¿no? En el sentido de que serían, bueno, dentro de las bases por cómo funcionan y por las perspectivas que aportan de nuestro conocimiento operativo. Y bien, dice Pablo, ahora bien, pensar la fiabilidad como dependiente de la perspectiva es una idea que el mismo pragmatismo de Rorty podría asimilar. Interesante. Aquí le volvemos a dar la vuelta y es quizás Rorty el que puede incluir el proyecto de Sosa y no al revés, porque Sosa ha intentado, y lo comenta Pablo en el artículo, incorporar por estos problemas del clarividente y otros parecidos, digamos, había intentado incorporar cierto coherentismo en su perspectiva. Yo entiendo que un buen fundacionismo tiene que entender también cierto coherentismo, aunque por supuesto no lo levante, no lo posicione como, digamos, el procedimiento fundamental de creencias. Entonces dice, por lo que Sosa, para profundizar en su fundacionismo, sostiene que hay un atributo humano cuya fiabilidad no puede someterse a la coherencia, la razón, e invoca, claro, ese monstruo que ha generado, monstruo en el sentido bueno, en el sentido malo, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Ese gran tema que ha suscitado tanto debate en la filosofía. Y bueno, cita aquí a Sosa directamente y nos dice Sosa, la humanidad no puede vanagloriarse de que la razón dé acceso infalible a toda la realidad, ni siquiera en principio, pero aún así hemos de confiar en nuestro esfuerzo por unir la coherencia racional con la investigación perceptiva. No es que tengamos muchas más opciones realmente, que bueno, esto de hecho es cierta perspectiva realista, es decir, Sosa no te está diciendo que este sea, de nuevo, esa evidencia cartesiana que te lleva a la certeza, bueno, más bien esas intuiciones cartesianas que te llevan a la certeza, sino, bueno, procesos fiables que por supuesto requieren confianza, no sé si incluso se podría decir fe, pero que requieren, digamos, cierto optimismo respecto a la resolución de nuestras facultades, pero claro, es que eso es lo que nos queda, ¿no? Desde una perspectiva realista, ¿dónde, digamos, tenemos que poner la cesta, ¿no? En esta apuesta, pues efectivamente, según Sosa, sería la razón y la investigación perceptiva. Y bueno, ya os leo, digamos, las últimas frases de las conclusiones de Pablo. Voy a echarme un poco más para atrás, dice... aquí cita Sosa y dice la inevitabilidad de equilibrios reflexivos entre la constatación de hechos empíricos y el establecimiento de criterios normativos con los que identificar y enjuiciar tales hechos. Esa sería, digamos, la gran búsqueda de Sosa en su epistemología. Equilibrio, ahora habla Pablo, que también demuestra en su capacidad para escuchar los puntos de vista más diversos y aparentemente enfrentados entre sí. Condición indispensable para cualquier pensador que aspire a dirimir enfrentamientos como aquellos a los que nos hemos enfrentado en buena parte de estas páginas. Así acaba Pablo elogiando a Sosa por ser capaz de ser un filósofo de esos que saben bajar a la discusión y, digamos, entender y buscar incluso cierto equilibrio entre posturas intermedias, como ha hecho con el fundacionismo y el coherentismo. Y con esto hemos acabado. Nos vemos.